Muy buenos días, soy Mimi Dromlo. Hoy estamos en mi segundo día en París. Ahora voy a irme a buscar el transporte público para irme al centro de París para hacer un poco de tour por la zona y también para grabarlo para todos vosotros para mi canal de YouTube de Mimi Dromlo. Pues ahora mismo me encuentro en Cherry, que es una población que está justo al lado del Disneyland París, y voy a iniciar ya camino hacia el transporte público para irme al centro de París y ver lo que os puedo grabar para todos vosotros y vosotras. Pues vamos a iniciar mi segundo día en París con mucho gusto. Bueno, pues estoy ya en el tren que voy a ir hasta el Ayuntamiento de París. Voy a ver si llego a tiempo, que a las 11 tengo un tour free para todos vosotros, aunque creo que voy a llegar muy justo y espero que me dé tiempo a llegar. Nada, pues vamos ya de camino al hotel de Villa. Bueno, pues ahí estoy en la puerta del Hotel Villa, sería el hotel de París, el Ayuntamiento de París. He llegado un poco tarde porque ahora tengo un tour free, que bueno, ahora mismo está lloviendo, pero voy a intentar grabar todo lo que pueda. Esto sería el Gran Canal de París. Instalaron los celtas. Los celtas venían huyendo de otras tribus, venían buscando protección, y qué mejor una isla rodeada por este río Sena que tenemos acá como una especie de fortaleza natural para que les brinde esa protección. Esta primer tribu se llamó Parisi, donde deriva el nombre París como conocemos la ciudad al día de hoy. Pero esa protección les duró poquito, porque en el 59 a.C., de la mano de Julio César, llegaron los romanos. Los romanos llegaron, los conquistaron, se instalaron en la isla, pero empezaron a hacer sus construcciones hacia el sur, hacia aquel lado, lo que hoy conocemos como el barrio latino. Otra de las zonas que yo les había dicho. ¿Latino por qué? No porque los latinos nos instalamos ahí, que podría ser tranquilamente. No porque se baila salsa, reggaetón, bachata, a veces me pregunta, sino porque se hablaba en latín. Ahí se creó en el siglo XIII una de las universidades más antiguas de la historia, la Sorbona. Y estas clases se impartían en el idioma latín, ¿sí? Entonces ese barrio, que es uno de los más antiguos y al que menos tocó Haussmann en su remodelación, tiene el nombre de barrio latino. Y después, chicos, ya nos vamos a ir en el tiempo, específicamente al siglo V, que acá llegaron los merovingios, que trajeron dos cosas muy importantes: a la religión cristiana y al primer rey, que se llamó Clovis. A partir de ahí empiezan los Carlos, los Luis y los Napoleones, que siempre van a ser millones, van a ser anecdóticos, no les tomo examen al finalizar el tour ni nada, no se preocupen. Pero lo que quiero que miren es como atrás mío hay otra isla. ¿Llegan a visualizar que hay dos puentes a los costados para salir de la isla? Esa es la isla de San Luis o Saint-Louis. Y ahí es donde vive la clase alta de París. Los que tienen más dinerito viven por esos lados, y quiero que descubramos juntos cuánto puede llegar a salir el metro cuadrado si nos queremos comprar alguna que otra cosita por ahí. ¿Qué les parece? ¿Metro cuadrado en euros? 10.000. 10.000, más. Más todavía. ¿Cuánto? 1.400. ¿Cuánto? No escuché. Más de 10.000. Más de 10.000, más todavía. 40, y me gustó más. 40 y 5, te das un departamento. Ojalá. Chicos, alrededor de unos 45.000 euros el metro cuadrado. Es el lugar más caro de todo París si nos queremos comprar algo. Y generalmente también algunas de esas personas suelen vivir ahí como de lunes a viernes, que vienen a trabajar en la ciudad de París, porque suelen tener mansiones gigantes en las afueras, en la periferia, en un lugar que se llama Neuilly-sur-Seine. Así que lo que vamos a hacer va a ser mandarle un beso grande a la clase alta, y nosotros nos vamos a Notre Dame. Vamos, arrancamos por acá. Vamos. Bueno, pues vamos dando un paseo, haciendo tour free, y así aprendemos un poco sobre París.
y sobre la historia de los monumentos que vamos a visitar. Pues he tenido un poquito de mala suerte porque he pillado la lluvia, pero yo voy bien. Esa lluvia muy corta, se puede llamar un poco de chispeo, y ahora vamos pues siguiendo el toll free con todos los pasajeros, y mientras vamos haciendo el tour os voy enseñando los monumentos que vamos parando por el tour. Bueno, mi gente, ahí vienen todos. Perfecto. Chicos, llegamos a Notre Dame, ¿sí? Esto va a ser lo más cerquita que vamos a estar de ella, ¿sí? Nosotros nos vamos a poner en la placita de enfrente donde era el ingreso y vamos a ver que acá hay como una especie de murallita que la circunda, donde van a ver fotos del incendio y de cómo viene la restauración. Que yo quiero que observen porque después les voy a estar contando qué fue lo que sucedió. Cuando llegamos a la placita, ¿sí? Voy a buscar un sitio y les voy a dar unos 5 minutos para fotos, así cuando nos reunimos, si hago la explicación no nos dispersamos. ¿Les parece bien así? Perfecto, vamos acá a la derecha, chicos. Aquí van todos. Uy. Aquí pues casi empiezo. Aquí van todos con paraguas, pero yo, como soy un machote, voy sin paraguas. Pero bueno, voy bastante bien. Ahora vamos a irnos a la plaza donde se puede ver un poco mejor Notre Dame, que aquí es donde hubo el incendio. Y vamos a acercarnos todo lo que podamos por fuera para grabarlo para todos vosotros, para mi canal de Mi Vidrón Blog. Acá en la isla de la Cité se habían instalado los celtas y después los romanos. Resulta que los romanos acá mismo tenían un templo a su dios máximo Júpiter. Pero después, con la llegada de los merovingios y esta religión cristiana, tiraron abajo ese templo pagano y construyeron acá una pequeña iglesia. Una iglesia que se llamó de San Esteban. Resulta que los pensamientos que se tenían en aquel momento se veían reflejados en la arquitectura. Y en ese momento se creía que Dios era un Dios maligno, que castigaba, al que se le tenía mucho miedo. Y eso se veía reflejado en una arquitectura que se llamaba románica, donde la iglesia era bien bajita, oscura, casi amurallada. Ahora, ¿por qué se le tenía mucho miedo a Dios en ese momento? Porque se decía que el año 1000 era el momento del apocalipsis, el momento del juicio final. ¿Y qué pasó en el año 1000? Nada. Entonces ahí es donde el pensamiento de Dios ya cambió. Dios ya era un Dios misericordioso que perdonaba al que se le quería llegar en altura. Entonces tiraron abajo ese templo de San Esteban y en 1163 construyeron Notre Dame. ¿Alguien sabe con qué estilo arquitectónico? Un gótico, muy bien, un estilo gótico que lo que mayormente quiere es llegar en altura a Dios. Pero estamos en el siglo XII, no tenemos mucha idea cómo llegar en altura. Entonces fue prueba, error, por aproximadamente 100 años, hasta que encontraron un sistema de arbotantes, contrafuertes y bóvedas de crucería, que bueno, no las podemos ver acá muy bien por el tema del incendio. Pero igualmente vamos a analizar esta arquitectura de Notre Dame de arriba para abajo. Porque en la parte de arriba vamos a tener dos campanarios. Nos vamos a ir al centro. Eso redondito del centro se llama rosetón. Resulta que los rosetones y las vidrieras en el gótico van a tener dos funciones
funciones. Función número 1, ya queremos que ingrese la luz a la catedral, ya queremos que sea luminosa, no como el románico anterior totalmente oscura. Pero la función número 2, y la más importante, imagínense que en el siglo XII había mucha gente analfabeta, que no sabía leer, que no sabía escribir, y de alguna manera le teníamos que contar el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo hacíamos, chicos? Por medio de las imágenes que se veían reflejadas en los rosetones y en las vidrieras. En el centro del rosetón vamos a tener a la Virgen María, Notre Dame, nuestra dama, es en honor a ella, sosteniendo a Jesús en la mano y dos angelitos que lo custodian. Después vamos a bajar un poquitito más y vamos a ver una hilera de 28 reyes. Si alguno lo estaba contando, chicos, son 28 reyes y esos no son los originales porque durante la Revolución Francesa todo lo que tenía que ver con reyes, ¿qué pasaba? Se le cortaba la cabeza, guillotina. Así que los tiraron, los destruyeron por completo, pero cometieron un error. Porque no eran los reyes de Francia como ellos creían, sino que eran los reyes de Judea, del Antiguo Testamento, Así que esos no son los originales. Y después vamos a tener 3 grandes puertas. La última no se ve porque tenemos esa carpa blanquita, pero es muy parecida a la primera y cada puerta también va a tener una función. La primera puerta de la izquierda es la puerta de Santa Ana, la madre de la Virgen María, y es por donde se ingresa a la catedral. Se ingresa por ahí, se da toda una vueltita y se sale por la última que no vemos, que es la puerta de la Virgen María. Está pensado para que uno entre, dé la vuelta y salga purificado. Y esa puerta del centro que vemos ahí es la puerta del juicio final, y solamente se tenía que abrir en el juicio final, pero una vez en la historia importante que se abrió, un 2 de diciembre de 1804, ¿con quién? Con Napoleón Bonaparte. Este primer emperador de Francia abrió la puerta del juicio final, tomó la corona y se autocoronó. De hecho, él tenía un amigo que era pintor, que se llamó Jacques David, que le pidió que retratara ese momento y quedó plasmado en esta pintura que se llama La coronación de Napoleón, que va a ser el momento que Napoleón va a coronar a su mujer Josefina, que está ahí arrodillada, esperando que su marido la convierta en emperatriz. Y este cuadro, chicos, que es un cuadro gigante de 10 metros de ancho, lo vamos a tener en el Louvre. Y después también tenemos una copia del mismo pintor en Versalles. Ahora, en este cuadro van a ver dibujadas más de 90 caritas. Pero no las 90 vinieron a la coronación. De hecho, la mamá de Napoleón no vino a la coronación, pero está sentada acá en primera fila. ¿Cómo puede ser que una mamá se pierda el momento más importante del hijo? No se lleva bien con Josefina. Entonces le dijo, a Josefina yo no voy. Vieron que las suegras a veces se ponen medio así, ¿no? Perdón si hay alguna suegra. ¿Y qué eligió Napoleón? Y bueno, a Josefina, pues tiene que coronarla como emperatriz, hacer una nueva dinastía de los Bonaparte, pero le dibujó acá como si quizás hoy 2024 no supiéramos que esta mujer no había venido. Y acá en el centro también va a haber un papa que se llamaba Pío VII, que había venido desde Roma especialmente a coronar a Napoleón. Pero cuando llegó el momento, Napoleón dijo, ¿quién es este señor para coronarme a mí? Por eso en 1804 abrió la puerta del juicio final, tomó la corona y se autocoronó. Pero también hay algo importante del gótico, que son estas. A ver si descubrimos juntos qué son estas cosas monstruosas llamadas gárgolas. Gárgolas y quimeras, ambas dos. Muy bien, por acá. ¿Se ve por allá atrás, chicos? ¿Por acá? ¿Sí? ¿Dónde las vamos a ver mayormente? En la parte de abajo de los campanarios. ¿Llegan a ver que hay unas estatuillas medias monstruosas? ¿Las ven todos? Bien. Resulta que en el gótico las gárgolas van a tener también dos funciones. Función número 1, desagüe de agua. Por eso siempre van a tener la boquita abierta, porque desde ahí sale el agua de lluvia para no dañar la piedra. Pero la función número 2, y nuevamente la más importante, era espantar al diablo de la iglesia. Imagínense que en el siglo XII el diablo estaba muy presente. Había guerra, había hambruna, había pobreza. Eso no podía ser obra de Dios, sino de ¿quién? Del diablo. Entonces se creía en aquel momento que si el diablo iba a entrar a la catedral, se podía ver reflejado en alguna de sus gárgolas e iba a salir huyendo. ¿Pero sabemos realmente la forma del diablo para que se vea reflejado? No tenemos idea. Por eso tratan de que todas las gárgolas sean diferentes, aunque sean una mínima cosa, a ver si en una de esas le pegan, ¿no? Se ve reflejado y se nos va para el otro lado. Ahora, chicos, yo les había contado
que esos reyes que tenemos por ahí no son los originales. Revolución Francesa, 1789, que después vamos a ahondar un poquitito más en eso, querían tirar casi abajo por completo la catedral. No querían que quede acá ni una mínima piedra. Pero hubo un escritor que se llamó Víctor Hugo, que no quería que la tiren abajo. Entonces se le ocurrió hacer una novela que se llamó Notre Dame de París para que la vuelvan a poner en valor. ¿Alguien sabe de qué se trata esa novela? De un jorobado llamado Quasimodo, que después Disney tomó esa novela, ¿no? Hizo la película y la hizo mundialmente famosa. Yo creo que muchos conocimos Notre Dame cuando éramos más pequeñitos, ¿no? Gracias a esta película. Y ahí en esa novela contaba el amor que tenía Quasimodo por la catedral, contaba el estilo gótico, y eso hizo que en 1845 se contrate a un arquitecto llamado Viollet Leduc para que la restaure totalmente. Y esa es la restauración que vemos al día de hoy. Por esa restauración, hasta hace unas 2 semanitas, faltaba algo que ahora se está asomando, que es la aguja. ¿Llegan a ver ahí la aguja? Chicos, en el incendio, imagínense que la aguja de plomo, de roble, el tejado de roble, eso fue lo primero, ¿sí?, que se incendió y que se desplomó, ¿sí? Así que hace muy poquitos, unos 15 días ahí que se está asomando. ¿Quieren que les cuente un poquito del incendio? ¿Sí? Bien. Resulta, chicos, que se incendió el 15 de abril del 2019. Eran aproximadamente las 7 de la tarde, así que nada más estaba el cuidador de la catedral. Entonces, hasta que se dio cuenta que se estaba incendiando, tardó unos minutitos en llamar a los bomberos. Pero cuando llamaron a los bomberos, llegaron alrededor de 400 bomberos, pero tardaron aproximadamente 8 horas en apagarlo. Van a decir, tantos bomberos, 8 horas, ¿qué pasó? Cuando llegaron, se dieron cuenta que no podían salvar toda la catedral, que tenían que tomar una decisión. O prescindían de toda la roca tallada y ornamentada como la vemos acá, o prescindían, chicos, de lo que era esta aguja que les voy a mostrar por acá. Entonces creyeron que era mucho más fácil volver a reconstruir la aguja y volver a ponerla ahí que volver a reconstruir toda la piedra. Entonces tardaron mucho. ¿Por qué? Porque no podían apagar el fuego, ¿sí?, desde arriba, porque la roca es una roca caliza, caliente. Le tiramos algo frío, ¿qué pasa? Se quiebra, explota. Entonces tiene que apagar el fuego desde abajo, desde adentro, con unos matafuegos, unas espumas especiales. De hecho, nosotros que estábamos acá, veíamos cómo de costado le tiraron como un chorrito chiquitito de agua y todo desesperado. No, que con ese chorrito que no lo van a apagar. No como todos opinólogos en este momento, todos sabemos de todo. Ahora, en 24 horas se recaudaron alrededor de 84 millones de euros en donaciones, y al día de hoy declarado, vamos a decir entre comillas, tenemos 850 millones de euros en donaciones. ¿Cuándo se va a abrir la catedral? ¿Para cuándo se quería? Para los Juegos Olímpicos, sí, pero no van a llegar y se va a abrir, dijeron hace muy poquito, el 8 de diciembre del 2024, el 8 de diciembre de este año. 8 de diciembre, Día de la Virgen, Notre Dame Nuestra Dama, en honor a ella, ¿se acuerdan? Bien. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Se dice que todavía están en investigación, que no se sabe qué sucedió, pero cuando se incendió, una partecita atrás del tejado estaba en restauración. Entonces se dice que puede haber sido como un chispazo eléctrico porque los cables no estaban muy bien puestos, o un cigarrillo mal apagado de uno de los obreros, ¿eh? Así que bueno, estamos ahí a la espera, sí, de ver lo que sucedió. Pero no sé si quieren que les cuente el rumor que corre en la ciudad de París de lo que realmente pasó. Este es el cotilleo, el chusmerío, que nos encanta a todos, ¿sí? Porque hay teorías conspirativas, digo yo, rumores. Porque dicen que llamaron a París, le dijeron, hola, ¿qué tal? En el 2024 se van a jugar los Juegos Olímpicos ahí. Y París dijo, va a venir mucha cantidad de gente, tengo que restaurar absolutamente todo. Y dicen las malas lenguas que no tenían el dinero suficiente para restaurar Notre Dame, entonces que puede haber sido un fuego intencional para recaudar algunas donaciones. ¿Por qué se dice eso? Porque hay varias cositas que llamaron la atención. Por ejemplo, toda la parte de los rosetones, los cristales, las vidrieras no explotaron. Generalmente, ¿qué es lo primero que explota con el calor? Exacto. Después, chicos, las reliquias que estaban adentro las salvaron, que ahora les voy a contar qué reliquias. El órgano de tubo, que tenía más de 700 tubitos, grande, mediano, pequeño, lo desarmaron y lo sacaron, y que después al día de hoy no se sepa qué es lo que sucedió, que eso suele saberse enseguida, hace que esos rumores se alimenten cada vez más. Y más que ni bien se incendió, Macron, el presidente, dijo, para los Juegos Olímpicos se va a abrir. Y todos nos quedamos como medio helados por ahí, pero hubo algo en el medio que hizo que la obra se pare y que la gente no pueda trabajar. ¿Qué fue?
La pandemia, el COVID, exactamente no lo tenían previsto, por eso no se va a abrir para los Juegos Olímpicos. Pero como les digo, chicos, estos son rumores que corren la ciudad de París y teorías conspirativas, a ver si saquen en algún momento algún comunicado oficial de qué es lo que sucedió. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿De Notre Dame, de lo que sea? No, yo sé que ha sido una parada un poquitito larguita, pero ya vale la pena. Ahora nos vamos a ir para aquel lado, al Palacio de Justicia y a la Sainte-Chapelle. ¿Sí? Vamos para allá, chicos. Arrancamos. Pues bueno, chicos, ahora para mí no hay dirección al Palacio de Justicia y voy a seguir haciendo un vídeo para todos vosotros. Por acá, porque acá a mi derecha, donde están esos semáforos, ¿sí? Por aquel lado, espera que lleguen todos por ahí. Muy bien. Donde están esos semáforos, ahí ya hay otro puente para salir de la isla. Es decir, que la isla de la Cité, donde nosotros estamos parados, no es tan ancha. Y yo tengo una amiga que dice que en esta isla de la ciudad es para calmar crisis. ¿Por qué? Porque si tengo una crisis de seguridad, todo lo que tengo atrás mío es la estación de policía, la comisaría. Si tengo una crisis sanitaria, todo lo que tengo acá a mi izquierda, gigante, es el hospital público. Si tengo una crisis religiosa, tengo Notre Dame. Y si tengo una crisis existencial, tengo el río. ¿Para qué las cosas así? Pero a mí me gusta ser más optimista y me gusta decir para el barrio latino. Porque una vez que cruzamos ese puente, ya comienza todo ese barrio latino, que yo digo que ahí también todos nuestros sueños se convirtieron en realidad. ¿Por qué? Porque ahí se gestaron las revoluciones. La Revolución Francesa, la de mayo del 68, la Revolución Feminista. Entonces muchos de los derechos que hemos adquirido y que tenemos al día de hoy son gracias a las revoluciones que se han llevado a cabo en aquel lado. De hecho, al finalizar el tour, chicos, les voy a dar unas recomendaciones de dónde comer bueno, bonito, barato, ¿sí? Y varias de las recomendaciones va a estar en el barrio latino, pues la zona más económica, ¿eh? Así que bueno, después vamos a estar hablando de eso. Pero nosotros nos vamos para el otro lado, cuando podamos cruzamos y a la derecha, vamos. A lo que es el Palacio de Justicia, que es todo lo que tengo atrás mío. Pero antiguamente fue la primera residencia de los reyes de la dinastía de los Capetos hasta el siglo XIV. ¿Quién fue el último rey que vivió acá? Un rey que se llamó Carlos V. ¿Y por qué se fue? Por dos razones. Razón número uno, él quería agrandar el palacio, se ve que le quedaba chiquitito todo esto, ¿no, chicos? Y como estamos en una isla, mucho más no lo podía agrandar. Y la segunda razón es que en aquel momento él había aumentado los impuestos. Entonces imagínense que la población no estaba muy contenta con eso y un representante del pueblo que se llamó Etienne Marcel entró derechito al palacio, se presentó enfrente del rey y le contó el descontento de la población. Entonces este rey dijo, pará, si este señor puede entrar y puede hablar así nomás conmigo, este lugar ya no es seguro. ¿Y a dónde se fue? A la segunda residencia de los reyes, que hoy conocemos como el Museo del Louvre. ¿Sí? Esa es la segunda residencia que después vamos a estar charlando. Pero acá también vivió un rey muy importante que se llamó Luis IX. Resulta que Luis era un rey muy católico, pero fanático católico, y en el 1238 recibió una carta de Balduino II, el último emperador latino de Constantinopla, diciéndole que necesitaba dinero y que tenía algo muy importante para venderle. ¿Qué tenía para venderle? La corona de espinas de Jesucristo, un pedacito de la madera de la cruz, los clavos con que habían clavado el cuerpo, la esponja con que lo habían lavado y atentos con esto, un tarrito con la leche materna de la Virgen María. Entonces este rey ni lo pensó, fue, lo compró y lo trajo y creyó que necesitaba un lugar único donde poner esas reliquias y que creó la Sainte-Chapelle o la Santa Capilla, que es lo que vemos allá atrás, que también va a tener un estilo gótico, al igual que Notre Dame, pero ya un estilo gótico tardío.
donde la luz, mientras acá está, entra de forma policromada a través de estas vidrieras. Fíjense las fotitos por acá, de 15 metros de altura, chicos. En el centro es donde estaban las reliquias. Fíjense, es como un relicario sumamente bien conservado. Hermoso, ¿eh? Por acá y por acá. Ahora, chicos, desde acá no vemos la entrada a la Santa Capilla, sino por allá que hay una cartelería roja. Hay que hacer toda esa fila, pasar el Palacio de Justicia, ir hacia allá atrás y recién ingresar. ¿Por qué? Porque no estaba pensado para la población, estaba pensado para sí mismo. De hecho, la Santa Capilla se va a dividir en dos. La parte de abajo, que era sumamente austera, que era para la corte, la nobleza, sus amigos, y la parte de arriba, que era solamente para él. Entonces él salía de su recámara y veía las reliquias. Ahora resulta que este rey se fue a pelear a las cruzadas, donde falleció en Túnez. Y mientras iba trayendo su cuerpo a París, iban ocurriendo diferentes milagros. Entonces fue el único rey de la historia que fue beatificado con el nombre de San Luis o Saint Louis. ¿Se acuerdan de la islita de la clase alta San Luis? Sí, en honor a este rey. Ahora, ¿qué pasó con las reliquias? Bueno, yo les había nombrado rápidamente Revolución Francesa, 1789, que fue un movimiento de la población con diferentes pensamientos ideológicos, políticos, económicos, que no solamente se levantó en contra de la monarquía absolutista, que en ese momento teníamos a Luis XVI y a la famosa María Antonieta, sino que también se levantó en contra del clero y de la nobleza. ¿Por qué? Y mayormente por los privilegios que ellos tenían. Imagínense que ellos no pagan casi nada de impuestos comparado con los impuestos que paga la población, que se nos morían de hambre. Entonces en ese momento también tiraron abajo varias iglesias, quemaron varias iglesias y ahí desaparecieron las reliquias. Pero un tiempito después encontraron la corona de espinas de Jesucristo en la Biblioteca Nacional, le hicieron los estudios correspondientes, era la verdadera y la podíamos ver en Notre Dame hasta el incendio. Chicos, en el incendio la salvaron y hoy está en la caja fuerte del Museo del Louvre. Cuando se vuelva a abrir la catedral en diciembre de este año, la vamos a poder volver a ver. Ahora, si es la verdadera o no es la verdadera, yo ya creo que es una cuestión de fe, ¿no? Pero eso es lo que se dice. No sé si alguno vino a París, entró a Notre Dame, vio la corona, por acá, ¿qué me habías dicho? ¿Te acordás? No me acuerdo. Bueno, tenemos la corona de espinas, después le han puesto toda una cristalería con oro, ¿sí? Así que lo primero que fueron a salvarla, ¿sí? Los bomberos fue la corona de espinas. Ahora, chicos, para que ustedes sepan cosa importante, todas las iglesias católicas de París son gratuitas, incluso Notre Dame lo era. Teníamos que pagar si queríamos ir arriba a tener una vista panorámica de la ciudad. Pero la única que hay que pagar es la Sainte-Chapelle, simplemente porque hoy ya no es más una iglesia, sino que lo convirtieron en un museo. No se dieron cuenta de que París es un poquito caro. Poquito, ¿no? De hecho, en francés la palabra barato no existe, tenemos que decir menos caro, así, imagínense. Las actividades culturales y los museos arrancan en los 17 euros por persona y terminan en los 45 euros por persona. Yo eso le llamo el precio París, normal. Pero esta Santa Capilla va a escapar al precio París porque la entrada está a 13 euros. ¿A quién le gusta la cerveza acá? ¿Me dejan sola por acá? Ah, bueno, porque a los que nos gusta la cerveza tengo una pequeña mala noticia, porque el vaso, la pinta de cerveza promedio en París está a unos 9 euros. Así que se me toma una cervecita menos y se me viene a la Sainte-Chapelle, que realmente la recomiendo, ¿sí? Bien, les doy un minutito por si quieren sacar una foto mientras yo tomo agüita, que lo necesito, y después ya nos vamos a ir a ese reloj que está sonando por ahí. Pero este reloj, chicos, que tenemos acá, ¿se acuerdan que yo les conté que el último rey que vivió acá se llamó Carlos V? Que no es el Carlos V de España, que a veces me preguntan, no, es otro Carlos V, ese de la dinastía de los Capetos, no eran muy ingeniosos con los nombres, todos se llamaban igual. Pero bien, resulta que Carlos V, antes de irse al Louvre, a su segunda residencia, dijo, bueno, yo voy a dejar mi impronta, que se acuerden que estuve viviendo acá, y en 1370 mandó construir el primer reloj público de París, de Francia. Y en aquel momento no había ningún relojero francés que tenga los conocimientos para hacer un reloj público. Entonces llamó a un relojero alemán que se llamó Henry de Wick, que vivió en esta torre durante los 8 años que tardó en hacer el reloj. Pero hay una particularidad, cobraba por día, así que yo no sé si tiró el trabajito, se lo fue de vacaciones, ¿no? Algo de eso. Ahora, ¿qué puso este primer relojero? El reloj del centro,
Y después vamos a tener dos mujeres. La mujer de mi izquierda va a representar a la justicia, la mujer de mi derecha va a representar la ley. La ley va a tener como una plaquita en la mano, que muy bonito y en latín dice algo así como que el rey es rey por derecho divino, es el Dios en la tierra. Siempre tan humildes estos reyes, ¿no? Y después tenemos el mural azul con la florcita de lis. Mural azul con la florcita de lis va a representar a todas las dinastías francesas. Así que si vamos por el mundo y vemos un mural azul con una florcita de lis, es que algún rey francés dejó su impronta por esos lados. Después, chicos, cada rey le fue agregando alguna que otra cosita. Quiero que miren arriba del todo que hay dos angelitos sosteniendo un escudo. ¿Se llega a ver? En el centro del escudo va a haber una H. Esa H va a representar a un rey que se llamó Enrique II, Henry II. Y arriba vamos a tener dos escudos, mural azul, florcita de lis, Francia, y el rojo va a representar a Polonia. Resulta que la dinastía de los Valois, a la que él pertenecía, estaba gobernando tanto en Francia como en Polonia. Entonces, nuevamente abajo, muy bonito y en latín, dice que los que han conseguido dos coronas van a ir por una tercera. Pero hay algo muy particular que dejó este rey, que eso lo vamos a ver cuando crucemos, porque fue el techito con unas decoraciones adentro, que no se lo voy a spoilear, ahora cuando lo veamos se los cuento. Pero ahora quiero que miren nuevamente el reloj del centro, porque vieron que está en números romanos. ¿Qué pasa con el número 4? ¿Está mal? ¿Cómo es el 4? Palito con una... Exactamente, un palito y una V o una B corta. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en principio se había creído que el relojero Henry de Wick tenía miedo de ser tratado de hereje. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en Notre Dame había un templo romano a Júpiter? Sí, el dios máximo de los romanos. Júpiter se escribía Júpiter. Un palito, una B corta o una V. Pongo palito V ahí, me van a matar por adorar a un dios pagano. Pero cuando llegó el momento del juicio, pues le hicieron un juicio a este señor, el que dijo, me equivoqué. Simplemente se equivocó, chicos. Se ve que en esos 8 años no tuvo tiempo de checar cómo era el 4, ¿no? Una cosa así. Pero ¿cómo se pagan las equivocaciones en ese momento? Con la vida. Así que al pobre Henry de Wick lo mataron. Pero vamos a ver que en todos los relojes públicos de Francia también está. Sí. En todos los relojes, muy bien la observación. Hay muchos que están así. Todos los relojes públicos de Francia, el 4 va a estar con los 4 palitos en honor a este primer relojero. Pero después hicieron copias. ¿Por qué? Por un tema de estética, porque si hoy también, por ejemplo, tenemos un Rolex, el Rolex también va a estar con los 4 palitos. ¿Cómo es este tema de estética que dicen que queda muy bonito? Dicen que queda muy lindo que los primeros 4 números, y muy simétrico, que los primeros 4 números sean palitos, que los próximos 4 números sean V o V corta, y que los próximos 4 números sean X. Así que si alguno tiene un Rolex, lo mira. Después lo guardan, chicos, por las dudas. No, aprovecho de decir de que París no es un lugar inseguro, que uno puede caminar por las calles sin ningún problema, pero sí hay que tener mucho cuidado con los carteristas o los pickpockets, que suelen ser como bastante habilidosos donde hay mucha cantidad de gente, por ejemplo en el metro o cuando estamos haciendo una fila para entrar a algún monumento. Ahí sí son bastante como habilidosos, así que hay que tener cuidado con el celular, el móvil, la cartera. Pero después si no caminamos por París sin ningún problema. ¿Le gustó este reloj? A mí me encanta, por eso pasamos, no le damos mucha importancia y tenemos que entender que en la Edad Media la gente venía acá a ver el horario. Bien, ahora vamos a cruzar y les voy a contar lo que hay abajo de ese techito, que había algo muy particular que después ver. Muy bien, chicos, venga más para acá. Solamente un pequeño comentario y después ya cruzamos. Bien, porque yo les dije que Enrique II, el que puso las H por ahí, sí, puso el techito. Fíjense que adentro del techito hay decoraciones. Se llega a ver que hay letras entrelazadas. Hay 2 M de más. Ah, bueno. Ok. Bien, chicos. Va un poquito más para... Bueno, ¿qué tal, chicos? Que os lo estoy pensando. Estoy conociendo cosas buenas, cosas buenas sobre París. Sí, ya ahí vemos el puente más antiguo de París, que después vamos a ir para allá, el Pont Neuf. Así que si alguno quiere sacar alguna fotito y después... Esto quedó deshabitado, sino que se convirtió en una antigua cárcel. Una cárcel que se llamó de la Conciergerie porque el conserje tenía la llave y si tenías la llave tenías el poder. Y acá adentro había 2 clases de presos.
los presos condenados a muerte y los presos que queríamos que hablen, que nos den algún tipo de información. ¿Y cómo hacíamos que nos den la información? Por medio de las torturas. Las más terribles torturas ocurrían en la última torre, que fíjense que es más cuadradita, que se llamaba la antecámara del terror. Si te llevaban ahí, chicos, ya sabías lo que sucedía. No les voy a contar mucho de las torturas porque eran como bastante asquerositas, pero sí les alusión a algo. Porque en ese momento eran muy ingeniosos para torturar, muy ingeniosos. De hecho, a veces gastaban dinero en maquinarias para torturar. Y en un momento dijeron, bueno, basta gastar dinero en maquinarias, vamos a utilizar lo que hay mucho en París. ¿Y qué hay mucho en París? Ratas. Muy bien. ¿Han visto Ratatouille? ¿Las novelas por ahí? ¿Sí? ¿No? Sí. Chicos, se dice... Bueno, desde tiempos ancestrales nunca han podido exterminar las ratas. Se dice que hay 3 ratas por habitante. La ciudad de París y la periferia tiene casi 2,5 millones de habitantes, así que saquen sus cuentas. Ahora está muy fresquito, hace un poco de frío y llueve, pero si no está muy de moda el picnic, ¿no? Atrás de la torre, pero siempre digo cuidado con dejar la comida en el piso porque Ratatouille puede venir por ahí, sí, a robárselo. Ahora, durante la Revolución Francesa, la Conciergerie tuvo una prisionera estrella. ¿Quién fue? María Antonieta. María Antonieta, los últimos 72 días de su vida la pasó acá adentro. Ella pasó por un juicio, fue declarada culpable por traición a la patria y un 16 de octubre de 1793 su verdugo la tomó, le dio toda una vueltita en carroza por París y vieron las películas que le tiran fruta podrida, verdura podrida. Eso sucedía y la llevó a lo que conocemos como la Plaza de la Concordia, que hay un obelisco original traído de Egipto, ¿sí? Pero esa era la Plaza de la Revolución. Había un total de 5 guillotinas. ¿Y qué pasó ahí? Cortada de cabeza. A Luis XVI, María Antonieta y un total aproximado de 11.000 personas más, ¿eh? Así que, chicos, la revolución bastante sangrienta. Al día de hoy todo esto es un museo. Es un museo que no sé si recomiendo mucho. A ver, si ustedes van a estar muchos días en la ciudad de París, siempre voy a recomendar que vayan a todos lados, que ingresen a todos lados. Pero si van a estar poquitos días, no sé si lo recomiendo mucho. Anteriormente se mostraban cosas de las torturas, al día de hoy ya no. La celda de María Antonieta está totalmente restaurada, ¿sí? De la original no queda nada. Sí hay una pequeña capilla, pero creo que pagar quizás unos 15 euros para ver mayormente muros, no sé si es algo que vale mucho la pena. Cuando viajamos lo más importante que tenemos es nuestro tiempo, así que mi objetivo el día de hoy también es ayudarlos a optimizar este tiempo y ayudar a organizar un poquitito el viaje. De hecho, generalmente al finalizar el tour, sí, me suelo quedar con algunas familias armando un itinerario, sí, para poder disfrutar al máximo de París. Bueno, mi gente, ahora vamos a tener que caminar por la ribera del río y comprobado que desde abajo y desde arriba es el mismo frío. Pero desde la parte de abajo, ahí donde está esa bici, tenemos vistas que desde arriba no se ven. ¿Se animan a ir por abajo? ¿Sí? Perfecto. Fíjense aquella rampa que va por ahí vamos a bajar. Vamos, mi gente. Bueno, gente, ¿qué tal estáis viendo todo que yo estoy haciendo por París? La lluvia no nos da tregua, pero bueno, espero que se pueda ver bien el vídeo. Estamos caminando por al lado del río. Ahí estaría el puente de Justicia. Y ya por ahí por donde veis el puente, ya esto ya se ve un poco de fondo la Torre Eiffel. Creo que aunque se vea cerca, desde aquí está más o menos a 1 hora andando, que es donde voy a ir yo por la tarde, sobre las 4:30, que tengo la hora para subir las dos primeras plantas. Subiré por la escalera y hasta la cima subiré por el ascensor. Pues espero que os esté gustando la ruta en mi canal de mi videoblog, aunque no he tenido muy buena suerte con el tiempo, pero bueno, un paseo con lluvias también sienta bien para el cuerpo. Porque seguramente varios de ustedes sacaron este tour por Civitatis, Uruguay, vía freetour.com. Estas son como páginas web que nuclean muchas empresas. Nosotros somos Vía Terra y yo como trabajadora independiente, como autónoma, colaboro con Vía Terra, ¿sí? Les cuento esto porque si por ahí han sacado algún otro tour por esas páginas, no somos nosotros, sino es alguna otra empresa. Y antes de empezar a hablar
hablar de este puente que nos está resguardando, también quiero hacer un pequeño comentario porque algunos de ustedes me consultaron por el barquito por el río Sena, ¿sí? A ver si valía la pena o no. Y es un gran sí, chicos. Resulta que el río va a cortar la ciudad en dos, entonces muchos de los monumentos están a los costados. Estos barquitos lo que hacen es un recorrido circular de 1 hora y cuarto aproximadamente, van por un lado de la isla de la Cité, de la isla de San Luis, vuelven por el otro lado, van hasta abajo de la torre y más allá de la torre que tenemos una estatua de la libertad. Sí, yo digo que tenemos la original, a ver, la tenemos por acá. Hay varias empresas que lo hacen, pero hay una empresa con la que trabaja Vía Terra que me gusta mucho y me gusta por dos razones. Primero, porque el audioguía también va a estar en español, no todas están en español. Entonces vos te sentás y te va diciendo los monumentos que están a los costados. Y segundo, que te podés llevar algo para comer, para tomar arriba. Entonces te vas al supermercado, te compras una cervecita, unos quesitos, unos vinitos y te haces como el picnic ahí arriba. Tenés la parte de abajo que es techada con calefacción y la parte de arriba que es descubierta. De acuerdo a dónde compren los tickets arrancan en los 16 euros por persona adulta y terminan en los 22. Nosotros acá como empresa tenemos los tickecitos a 14 euros por persona y lo bueno es que yo les doy el ticket físico que no tiene día y no tiene horario, es decir que ustedes lo pueden hacer cuando ustedes quieran, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, cada media hora. Recomendación personal, tomarlo a la noche. Para mí París es una de día, una de noche, por algo le decimos la ciudad de las luces, ver toda la ciudad iluminada. Ya cuando pasamos por abajo de la Torre Eiffel, la vemos desde el río, la mejor vista. Y también, para que ustedes sepan, a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, en toda la en punto, la Torre Eiffel durante 5 minutos hace un juego de luces. Así que si andan por aquel lado, también calculen el horario para ver el juego de luces, ¿sí? Si a alguno le interesa, después cuando terminamos el tour me avisa, lo pueden comprar también con tarjeta y demás. Bien, pero vamos a volver ahora sí, cerrando este bloque publicitario, a la historia de París. Porque este puente, ¿sí?, que nos está resguardando es el Pont Neuf. Puente Nuevo, que a pesar de tener ese nombre es el puente más antiguo que tiene París, que data de 1607. Pero en aquel momento era nuevito porque tenía varias innovaciones. Por ejemplo, fue el primer puente hecho en piedra, anteriormente eran hechos en madera. Fue el primer puente que tuvo acera o vereda y fue el primer puente que no tuvo casas arriba. Porque antiguamente se creía que es el puente, le poníamos casas arriba, hacía presión para abajo y duraba más. Hasta que se dieron cuenta del efecto contrario, ¿no? Ahora, ¿quién mandó construir este puente? Un rey que se llamó Enrique IV, que ahora cuando salgamos de acá del puente vamos a ver que hay una estatua de él. Y van a decir, ¿cómo hay una estatua de un rey? ¿Cómo no le cortaron la cabeza durante la Revolución Francesa? Y eso tiene que ver, porque era un rey muy querido por la población. Era el que más se preocupó, el que hacía casitas, el que hacía orfanatos, y además había firmado un decreto que decía que todos los domingos, todas las familias tenían que tener un pollo asado en la mesa. Quizás hoy no nos damos cuenta de la dimensión de lo que es tener un pollo asado en la mesa, pero para finales del siglo XVI, principio del XVII, era algo muy importante. Y además, fue el rey que firmó lo que se llamó el Edicto de Nantes, poniendo fin a la guerra de religión que había en ese momento entre el cristianismo y el protestantismo. Eso hizo que tome el apodo del rey amado. Pero además tenía otro apodo, le decían el viejo verde. Sí, así. El viejo verde. Vieron que todavía utilizamos esa frase, ¿no? Como este viejo verde, ¿no? Como una connotación no muy positiva. ¿Por qué? Porque este rey era un rey... A ver, nosotros en Argentina utilizamos la palabra fiestero. ¿Se utiliza en España? ¿Sí? ¿En México? Sí, en Chile también. Es decir, que le gustaba la fiesta, le gustaba la jerga, le gustaban las mujeres. Fue el rey con más amantes declaradas, 72. No quiero saber las no declaradas, ¿no? Entonces resulta que en una de esas fiestas él contrató a un pintor para que retratara lo que veía. ¿Y qué veía este pintor? Y bueno, los amigos del rey, bastante borrachitos, correteando a algunas mujeres, bailando, comiendo, jugando a las cartas. Entonces cuando el rey recibió esos cuadros, decidió regalárselos a sus amigos. Pero imagínense que los amigos no se veían del todo beneficiados, entonces rompieron esos cuadros, se los volvieron a mandar a Enrique IV y Enrique dijo, ¿no les gusta? Bueno, perfecto, voy a poner sus caras en un lugar donde la vea la población por los siglos de los siglos. ¿Y dónde lo puso? En el Puente Nuevo. ¿Me acompañan a ver la carita de estos borrachitos? Vamos, que ya después subimos, chicos, hacemos la parada para entrar en calor. Vamos por ahí. Con medios desorbitados, otros
otros sacan la lengua, otros tienen unos cuernos que hablan de un comportamiento no muy adecuado de Enrique IV con sus esposas. Y hoy, chicos, 2024 seguimos viendo la cara de estos borrachos. Y me encanta contar esta historia. Bueno, hay 340 caritas en los dos lados. Igual no son todos los mismos, pero me encanta contar esta historia porque es una historia real que está atada en los archivos nacionales de Francia. Pues acá ya lo que tenemos Vamos a esperar que es lleguen el todos los Palacio compis. de Lourdes, que sería lo que tenemos aquí frente. Y ahora, a ver. Bien, mi gente, mientras espero que todos crucen, les cuento que todo esto que ya vemos acá es el Palacio del Louvre, ¿sí? Ya se empieza a asomar. Tiene esa forma, ¿se acuerdan que les dije que fue la segunda residencia de los reyes? Muy bien. Y por acá, ahora vamos a ver como una especie de foso, ¿sí? Que a nuestra derecha, que antiguamente eso se llenaba de agua como protección. Después les voy a ir contando cómo fue variando hasta hoy ser un museo. Vamos a entrar por aquel lado, a nuestra derecha, al primer patio, al patio cuadrado. Acá tenemos lo que era el foso. Ahora ya vamos a entrar por dentro del Palacio de Lourdes. Acá en París, y acá se armó un escenario y una pasarela gigante donde fue el desfile de Louis Vuitton, ¿sí? Así que bueno, por eso lo teníamos ahí, así que ahora ya se está desarmando absolutamente todo. Bien, resulta que este patio es el primer patio del Museo del Louvre, que mucha importancia no le damos, ¿por qué? Porque no están las pirámides, ¿no? Pero es el más importante y el más antiguo. Se llama el patio cuadrado. No se han esperado mucho, pero no, dejamos ese nombre. Pero resulta que cuando Carlos V se vino, ¿se acuerdan del Palacio de Justicia? Acá, donde nosotros estamos parados, tenía esta forma. Bien de castillo medieval, bien de fortaleza. Por eso veíamos el foso afuera, ¿sí? Que se llenaba de agua para protección. Ahora les voy a contar de quién teníamos que protegernos en ese momento. Ahí. Acá donde nosotros estamos parados, era así, chicos. Bien fortaleza, bien castillo medieval. Y por acá. ¿Alguien vio la serie Vikings o Vikingos en Netflix? ¿Sí, no? Bien. Porque resulta, chicos, que el que no la vio, los vikingos en el siglo IX y en el siglo XI venían a París y arrasaban absolutamente con todo. Entonces un rey llamado Felipe Augusto había mandado hacer esta fortaleza para frenar un poquitito el avance de los vikingos. Entonces cuando Carlos V se vino de allá para acá, todo esto ya estaba construido. Ahora todos los reyes vivieron en esta fortaleza hasta un último rey que se llamó Francisco I, que en el siglo XVI se fue a Italia y se dio cuenta que estaban de moda los palacios, es decir, mucho más lujosos y no los castillos. Entonces dijo, no puede ser que Italia tenga un palacio, yo tenga un castillo. Vino, tiró abajo todo esto por completo y empezó a edificar lo que vemos acá alrededor con un estilo del Renacimiento, que era lo que estaba de moda en aquel momento. Se creía que no quedaba vestigio de este antiguo castillo, pero cuando se hicieron las pirámides, que ahora las vamos a ir a ver, se excavó hasta un primer subsuelo, se excavó hasta un segundo subsuelo y se encontró parte de la muralla y de una de las torres. Entonces hoy entramos al Museo del Louvre a ver una partecita que se llama el Louvre medieval, donde vamos a ver estas ruinas. Después, chicos, cada rey lo agrandó, le puso su impronta hasta un rey que se llamó
Luis XIV, el rey Sol, el rey del absolutismo, el que dijo el Estado soy yo. ¿Han escuchado hablar de este rey? Sí. Y para contarles por qué se fue de acá, me voy a tener que era su padre, Luis XIII. Resulta que Luis XIII era un rey como bastante blandito, por decirlo de alguna manera. Entonces la nobleza que vivía en la ciudad de París se burlaba bastante de este rey y además querían tomar más protagonismo, más poder. Entonces, ¿qué hizo el rey en ese momento? Le aumentó los impuestos. Y cuando le aumentan los impuestos, el rey muere. Hay una parte de la historia que dice que muere de causa natural de una úlcera y hay una parte de la historia que dice que muere envenenado. Yo me voy más para el envenenamiento. Pero ¿quién tenía que subir al trono? Uno de sus dos hijitos, Luis XIV. Pero Luis XIV tenía nada más que 5 añitos de edad. Entonces necesitó un regente, que fue su mamá Ana de Austria. ¿Y qué vieron los nobles en esa orfandad? Una debilidad de la monarquía. Entonces la nobleza se levantó en armas, formó lo que se llamó las Frondas de París para matar al rey. Entonces durante años Ana con Luisito se tuvo que esconder por todas partes del Louvre y por todas partes de París. Pero esto fue hasta que Luis XIV cumplió la mayoría de edad y él se dio cuenta que él era el rey por derecho divino, que él era el Dios en la tierra, que nadie tenía más poder que él, y se dio cuenta que el verdadero enemigo de Francia no estaba fuera sino que estaba dentro, y que acá en París no iba a poder gobernar. ¿Por qué? Porque podían haber conspiraciones por todos lados. Entonces contrató obreros, contrató arquitectos, contrató jardineros, dijo que era el mejor palacio del mundo. ¿Y qué construyó? Versalles, chicos. El palacio de Versalles, que va a quedar a unos 20 kilómetros de la ciudad de París, ¿sí? En tren son unos 35 minutos aproximadamente. La fotito queda chiquita con lo que es este palacio y el lujo que hay ahí adentro. Por acá. Este fue el principio del fin. Después llegó la revolución, ¿eh? Esto empezó bien. Ahora resulta que este rey, chicos, era un rey que tenía una mente hasta bastante siniestra, les podría llegar a decir, y muy egocéntrico. Y él decía que podía controlar la naturaleza. Imagínense algo de este señor. Entonces contrató un jardinero que se llamó Lenot, que le encargó 8.000 hectáreas de jardines. 8.000 hectáreas de jardines. Esos jardines van a tener más de 1.100 fuentes. Cada fuente va a contar una historia mitológica que fue elegida por el propio rey para representar una parte de su vida. Van a haber más de 5.000 esculturas. Y esos jardines son todos laberintos que de repente te metes en los laberintos y se van abriendo diferentes bosques, diferentes bosquetes con diferentes funciones. Pero lo más lindo, lo más grandioso que tenemos en el Palacio del Louvre, del Palacio de Versalles, que hace que también Versalles haya sido declarado Patrimonio de la UNESCO, es el Salón o la Galería de los Espejos. ¿Han escuchado hablar de ella? Chicos, tenemos que pensar que estamos en el 1682 cuando él se fue para allá. Y el espejo era un bien de lujo, había gente, era muy caro, había gente que nunca había visto su reflejo más que en un charco de agua. Y él en una galería de 73 metros de largo puso 357 espejos. Tenemos que imaginarnos en esa galería, en ese salón, caminando por ahí, los espejos de un lado, todos los candelabros, oro. Miramos para aquel lado, tenemos las 8.000 hectáreas de jardines. Miro para el otro, el reflejo de las 8.000 hectáreas. ¿Y eso qué nos da la sensación de infinito? ¿Y quién tenía el poder infinito ahí? El rey. En Versalles nada está librado al azar. Todo tiene, absolutamente todo tiene un porqué. Ahora cuando este rey se nos fue para allá, no solamente se llevó al gobierno, no solamente se llevó a la familia, sino que se llevó a todos los nobles a vivir con él. ¿Cómo hizo para llevarse a las personas que lo querían matar a vivir a Versalles? Les quemó todas las casas de París. Entonces no les quedó otra que irse a vivir al palacio. Y si vos querías pertenecer a lo que era la alta sociedad, tenías que estar cerquita. Y todos los días había que cumplir un protocolo, una etiqueta, estar vestido de cierta manera. Y poner que vos ibas a Versalles y no estaba vestido como debía, había como una especie de tienda donde vos podías alquilar tu traje. Y todos los días, absolutamente todos los días, habían ceremonias que giraban en torno al rey, que empezaban a las 8:30 de la mañana, cuando el rey se levantaba, terminaba a las 10:30 de la noche, cuando el rey se acostaba, a cada hora, a cada minuto, que un baile, que una comida, que un evento. ¿Para qué? Para tenerlos controlados, manipulados y que no tengan tiempo de ¿qué? De pensar y mucho menos de conspirar. Se dice que al día de hoy Versalles fue una jaula de oro y yo realmente lo creo, ¿eh? Como les dije, yo digo que es el principio del fin porque ahí ya empezó, bueno, es el último rey, después vino Luis XV y Luis XVI con María Antonieta fueron los últimos que llegaron a vivir a Versalles. Ahí se armó la revolución y lo fueron a buscar de los pelos y lo trajeron acá a París.
Como yo les había dicho, chicos, si a ustedes les queda una mañanita, una tarde libre, no se pierdan de ir a Versalles, ¿sí? La verdad que es muy bonito y si tienen la posibilidad de hacerlo con un guía, mucho mejor. ¿Por qué? Porque cada detallito ahí tiene un porqué. Todo era para imponer miedo, para poner respeto, ¿sí? Tenía todo absolutamente controlado. En caso de que les interese, nosotros vamos a estar saliendo estos próximos días, a las 9 de la mañana. Vamos a estar saliendo de París, nos vamos todos juntos en tren, hacemos la excursión por los jardines y la excursión por dentro del palacio con guía. Muchas empresas lo que hacen es hacer solo la excursión por los jardines y dentro con el audioguía. No, nosotros también vamos con guía dentro del palacio. No tenemos que hacer fila porque pasamos por otro lugarcito y es una excursión de mediodía. Y después le damos el tiquecito de tren de vuelta por si alguno se quiere volver más tiempo, si quiere quedar más tiempo en los jardines, comer en el pueblito de Versalles, que es hermoso, o se vuelven con el guía sobre 1:30 aproximadamente. Por hacer este tour, chicos, tienen un descuento y tiene un costo de 60 euros por persona, que incluye tren ida y vuelta, que al ser en las afueras es un poco más caro, la entrada del palacio y los jardines y la excursión de mediodía con un guía, ¿sí? Profesional y certificado. Así que si alguno que es menor de 26 años se les descuenta por supuesto la entrada, o de 18 se les descuenta la entrada. Tenemos techito y después vamos para aquel lado y nos metemos por otras galerías. Bueno, obviamente estamos en este segundo patio y lo que nos llama más la atención, ¿qué son? Las pirámides. Resulta que estas pirámides se construyeron hace no mucho, en 1989. Resulta que en ese momento había una necesidad que haya una única entrada al Museo del Louvre, porque antiguamente todas las puertas que vamos a ver alrededor eran ingresos. Por eso había esa necesidad. Y en ese momento había un presidente que se llamó François Mitterrand, que fue como bastante controversial, porque no es que él sacó un concurso nacional, se presentaron proyectos, eligió al mejor, sino que directamente dijo: quiero esto. Entonces toda la gente se quedó media helada porque vieron cómo esta modernidad contrasta con todo el estilo del Renacimiento de alrededor. Pero él dijo: chicos, no se preocupen, va a ser una pirámide de cristal imperceptible a los ojos, no la vamos a ver. ¿La vemos? Sí. Después salió a decir en una conferencia de prensa que él no se había dado cuenta que se necesitaba una estructura de hierro para sostener el cristal. ¿Le creemos? ¿No le creemos? Más o menos. Ahora, ¿por qué se hicieron las pirámides? Nunca se supo. Y si no se sabe qué hay, rumores. Y hay dos rumores muy importantes. Uno que tiene que ver con una amante que se llamaba Dalida, que se cuenta la historia en Montmartre porque ella vivió por ahí. Pero otro tiene que ver con Napoleón Bonaparte. Este primer emperador de Francia era un fanático de Egipto. Hizo varias expediciones a Egipto y se trajo casi todo, que lo tenemos en el Louvre. Pero había algo que no se podía traer. Las pirámides, exactamente. Tenemos esa pirámide que es la entrada principal y después tenemos tres pequeñas pirámides que la única función que tienen es que ingrese la luz al museo. Y después también hay una pirámide invertida, que no sé si alguno leyó o vio el Código Da Vinci, que dice que está la tumba de María Magdalena al Santo Grial. Pero no, eso es una historieta. Ahora si de repente cerramos los ojos e imaginamos cuál es la pintura más visitada del Museo del Louvre, y yo me atrevo a decir del mundo, ¿cuál es? La última cena. No, ¿vos sabés que no? La Gioconda. La Mona Lisa, chicos. Pero para que ustedes sepan, el Louvre va a tener un total de 35.000 obras. Y se dice que si quiero estar 3 segundos en cada obra, tardo 3 meses y 3 días en verlo todo. Y yo quería en 2 horas. Bueno, un poquito difícil. Como yo les había dicho, chicos, si tienen la posibilidad de hacerlo con un guía, mucho mejor. ¿Por qué? Primero porque, bueno, hoy el museo está cerrado, el día martes es el día semanal que está cerrado, pero suelen haber unas colas infernales, entonces se ahorran la fila. El guía los va llevando, sí, por las obras más importantes, le va contando la historia, entonces es buenísimo eso. Pero en caso de que no tengan la posibilidad de hacer con guía, yo lo que les recomiendo es que elijan solamente 5 obras que quieren ver sí o sí, solamente 5 obras. Cuando llegan, toman un mapa, lo abren, pues son 5 pisos, ubican estas 5 obras y mientras van de un lugar al otro, van viendo el resto. Porque si no, uno se cansa, le duele los pies, no encuentra la salida, odias el Louvre, te querés de París. Todo eso pasa porque me ha pasado. A veces me dicen, uy, todo en el museo. Yo creo que más de 2-3 horas llega el momento que la cabeza hace...
te explota, a no ser que uno sea muy fanático del arte, pues son todos corredores, corredores, corredores. No es que bueno, me siento, me tomo un cafecito, sino que es de esa manera. Así que mejor ir organizado, ¿sí? Tenemos la parte de Mesopotamia, Grecia, Egipto, Roma, bueno, así pintura francesa, pintura del Renacimiento, está lleno, ¿sí? 35.000 obras. Ahora, antes de irnos a la galería, que nos vamos a ir a sentar por ahí, quiero que miren dónde finaliza el Museo del Louvre. De un lado y del otro, de manera horizontal, de manera perpendicular, tenemos el otro, de manera simétrica. Es decir, que desde allá, fíjense, todo el patio cuadrado, todo estos 5 pisos museo. Pero si esto era un palacio real, esa parte que está abierta ahí no podía quedar abierta, y ahí había un palacio que se llamaba el Palacio de las Tuileries, ¿sí? Que ese palacio se tiró abajo en 1871 con una segunda revolución que se llamó la Comuna de París. Yo les voy a contar ahora cómo se construyó, pero ¿qué nos quedó del Palacio de las Tuileries? Los jardines, que son los jardines que tenemos por allá atrás, ¿sí? Y también cuando vamos caminando atrás de la pirámide, vamos a ver que está en restauración un arco del triunfo, que es el arco del triunfo del carrusel, que también quiero que lo observen porque es el original y el más importante, ¿sí? A veces también le damos más importancia al otro, pero este es el original. Así que todo esto se los voy a contar, ¿sí? En una galería que vamos a ponernos por allá, ¿sí? Vamos por acá, todo a la izquierda, chicos. Está todo cerrado y ahí estaban armando algunas carpitas y demás. Bien, ¿me escuchan bien ahí? Sí que tenemos murmullo de los niños por ese lado. Perfecto. Bueno, ¿vieron el arco del triunfo del carrusel? Ese que está en restauración, por ahí lo observaron. Bien, resulta que los dos arcos lo mandó a hacer Napoleón Bonaparte, este primer emperador de Francia, para conmemorar a su ejército por una batalla que estaba muy orgulloso, que fue la batalla de Austerlitz. Si en la antigua Roma, el que se quería como el Julio César de los franceses, si en la antigua Roma se hacían arcos del triunfo para conmemorar a sus ejércitos por alguna batalla ganada, él no podía hacer menos y mandó construir los dos arcos del triunfo en línea recta. Es decir, que si yo me pongo abajo de ese arco, en 3 kilómetros a línea recta vamos a ver el otro. Porque lo que él soñaba era pasar primero él por este arco, seguir caminando por los jardines de las Tullerías, Plaza de la Concordia, ¿se acuerdan dónde está el obelisco original traído de Egipto donde cortaban cabezas? Caminar por los Campos Elíseos o Champs-Élysées y terminar en el otro arco. Pero este es mucho más chiquitito, mide 19 metros, se terminó en 3 años, entonces pasó por abajo, hizo la inauguración de una fiesta donde estamos nosotros, pero el otro, el grandote, se terminó en 30 años. Así que nunca lo vio terminado, nunca pasó por abajo, ¿sí? Bien, ahora lo que yo también les había contado, de que si esto era el Palacio Real, esa partecita que estaba abierta y no podía estar abierta, y ahí había un palacio que se llamaba el Palacio de las Tulleries, que es este que está por acá, ¿sí? Que lo tiraron abajo con la Comuna de París en 1871, porque acá el último que vivió fue Napoleón III, ¿se acuerdan el que hizo la pacificación de París? Sí, así que en contra de él lo tiraron abajo, pero yo les voy a contar sobre su construcción, ¿sí? Porque resulta que este palacete lo mandó a hacer Catalina de Medici para su casita de retiro. ¿Se acuerdan que hoy hablamos de ella, no? Para su casita de retiro. Cuando ella no iba a ser más reina, se iba a instalar acá, como lejos de la corte que estaba en el Louvre, pero no tan lejos, ¿no? Compartía un poquito de influencia política. Resulta que tardó aproximadamente 7 años en hacer este palacio, pero vivió acá nada más que 5 meses. ¿Por qué? Hay
de Nostradamus? Este señor que adivinaba, que predecía, que al día de hoy todavía tratamos de descifrar qué era lo que nos quería decir en sus metáforas. De hecho, cuando estuvo el COVID, ahí nuevamente salieron noticias de él porque dicen que predijo el COVID y demás. Resulta que cuando Catalina se casó con Enrique II, ¿se acuerdan? La H, la T de dedo, no podía quedar embarazada, no podía. Imagínense la presión que tenía de dejar un heredero, y si bien si ella era muy católica, era también muy supersticiosa, y hasta había tomado orina de mula que decía que dejaba a las mujeres fértiles, pero ni eso le había funcionado. Entonces, cuando se decía que la unión matrimonial ya se iba a disolver, ella estaba tan desesperada que había escuchado que en la ciudad de París había un señor que no solamente era astrólogo, sino que era astrónomo y era médico. Entonces un día se esconde, se mete por París, se presenta en la casa de Nostradamus. Nostradamus le da un tarrito, yo digo con una pócima mágica. ¿Por qué? Porque no solamente quedó embarazada una, sino 10 veces, chicos. Sí. Entonces Catalina dijo, bueno, pues porque este señor sabe lo que me dice. Pero resulta que Catalina no se llevaba muy bien con Enrique II, no lo quería mucho. Primero porque en aquel momento los casamientos eran por conveniencia. Segundo, que le estaban metiendo los cuernos con Diana de Potier, la D de dedo por todos lados. Entonces en un momento se presenta a Nostradamus y le dice, mira, no te aguanto más a mi marido. Decime cuándo se va a morir y cómo se va a morir. Entonces Nostradamus le dijo, mira, se va a morir en menos de 2 años y con una madera en el ojo. ¿Una madera en el ojo? Dice Catalina. Bueno, mucha importancia no le dio. Pero resulta que se acercaban los 2 años y a Enrique II le gustaba jugar a las justas. ¿Vieron eso que vas a caballo, tenés un escudo y una lanza y tenés que tirar a tu contrincante? Y en 1559, cuando Enrique estaba jugando con su guardia de seguridad, la lanza se pega en el escudo del contrincante, salta una astilla, se le mete en el ojo, en el cerebro y muere desangrado. En ese momento Catalina no podía creer que la predicción se había cumplido, entonces lo llamó como su consejero real. Vivieron acá en el Louvre hasta que ella se retiró y se fueron a las Tuileries. Pero yo les dije que nada más que 5 meses. ¿Por qué? Porque en un momento Catalina se anima a preguntarle a Nostradamus cómo iba a morir ella. Y Nostradamus le dijo, vas a morir cerca de Germain. Y Catalina dijo, ¡ah! Acá está la iglesia de Saint Germain. ¿Se acuerdan la que vimos hoy en el cafecito? Entonces ella pensó que iba a morir en este palacio y dijo, ¡ah! Yo así no voy a morir. Entonces lo dejó deshabitado, se fue a las afueras de París, al valle del Loira, del Loire, a un castillo que se llama el castillo de Chenonceau. Pero pasó el tiempo, llegaron sus 69 años y ella empezó a tener una infección en los pulmones muy grave. Estaba a punto de la muerte. Y en la antigüedad, cuando los reyes estaban de esa manera, los sacerdotes se presentaban en los aposentos para darle la señal de la cruz, confesarlos y que asciendan a los cielos. En ese momento un sacerdote se presenta a los aposentos de la reina toda moribunda lo mira y le dice, Señor, ¿cómo es su nombre? ¿Y cómo se llamaba este sacerdote? Germain. Así que dicen que la profecía se cumplió, que ella por más que quiso liberarse de su destino, no pudo, pero ahora yo sí los libero de mi tour. Muchísimas gracias. Pues bueno, familia, ya hemos terminado con el tour de mi segundo día. Yo espero que os haya gustado. Como el vídeo se me hace demasiado largo, creo que lo voy a repartir en varias partes. Así que la primera parte será la parte la parte del tour, y ya después la segunda parte será pues subiendo a la Torre Eiffel. Pues chicos, solo me queda decir que si es la primera vez que veis mi vídeo, espero que os suscribáis a mi canal de YouTube, y si os ha gustado, espero que le deis un gran like para así hacerme ver que os ha gustado. Pues nos vemos en la segunda parte, en mi segundo día en París. Hasta el siguiente vídeo. Chao.